Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 16 de mayo del año 2012. El tema con el que quisiera iniciar en el marco internacional es relacionado con los grupos del crimen organizado que al parecer han venido generando a nivel mundial toda una serie de fenómenos de cambio que han sido tan importantes que se han convertido en objeto de estudio de varias reuniones, varios foros reunidos en Europa en el mes de abril, que debatieron un poco sobre qué cosa está pasando en el crimen organizado que está rebasando, en primer lugar, los marcos tradicionales de su acción y, en segundo lugar, está amenazando seriamente la estabilidad de las sociedades. Los dos aspectos parecen ya inquietantes. El que el crimen brinque por encima de los marcos en donde siempre había actuado, lo estamos viviendo nosotros en México de manera muy intensa, particularmente los últimos acontecimientos de Nuevo León y fenómenos que están ocurriendo en varios de los estados del país, afortunadamente solo en unos cuantos, nos hablan de este desbordamiento de los marcos. Y en segundo lugar, la situación que afecta a los países se vuelve verdaderamente cada vez más inquietante. Sobre este particular, Moisés Naim, un columnista del periódico Reforma, elaboró un interesante artículo titulado Estados mafiosos, en donde dice que siempre ha habido países con líderes de comportamiento que se ubica como criminal y que en la mayoría de los 193 naciones del planeta la deshonestidad en el uso de los dineros públicos, la venta de decisiones gubernamentales, etcétera, pues son desafortunadamente fenómenos comunes y corrientes. La corrupción es, entre comillas, dice él, la norma y nos hemos desgraciadamente acostumbrado a que así sea. Dice, pero ahora no solo son los países donde impera la corrupción o donde el crimen organizado controla importantes actividades económicas y hasta regiones completas lo que nos inquieta. Se trata de países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de la élite gobernante. No son los criminales quienes han capturado al Estado, es el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales. Esto creo que es un fenómeno inquietante y el autor dice que países como Bulgaria, Guinea-Bissau, Montenegro, Myanmar, Ucrania, Corea del Norte, Afganistán o Venezuela pudieran estar en las posibilidades de llegar a una situación como la que hemos mencionado. Dice que en Bulgaria, Atanas Atanasov, miembro del Parlamento y ex jefe de la contrainteligencia de ese país, ha señalado que otros países tienen la mafia. En Bulgaria la mafia tiene el país. Esto es ya una señal inquietante y en algunos de estos países, sobre todo los africanos, las manifestaciones externas de esta fuerza comienzan a ser cada vez más y más visibles. Por otro lado, en un evento reciente celebrado en Italia, se hablaba precisamente de cómo se ha venido deteriorando en Italia la situación de tal manera que hay regiones del sur de Italia
que están ya prácticamente dominadas o por la Cosa Nostra, o por la mafia, o por la 'Ndrangheta, que son los tres grupos que predominan en el escenario criminal de este país. Pero cuando hablan de zonas territoriales dominadas, por un lado inquieta y por otro lado asombra el ver cómo han pasado por encima de las estructuras policíacas, de seguridad, militares, que han tratado de oponérseles y ellos brincan por encima de esto. ¿Por qué se está generando esta situación? Los especialistas en el tema de la transición de la modernidad a la posmodernidad insisten en marcar que están apareciendo formas nuevas de comportamiento en los grupos sociales y uno de los elementos más efectivos en la nueva estructuración de la sociedad es la conformación de redes. Y precisamente los grupos criminales han resultado extraordinarios discípulos de esta nueva vertiente de la conformación de redes, que por otro lado entronca con un fenómeno del siglo XX al siglo XXI que todavía no acabamos nosotros ni de percibir en plenitud y mucho menos de verdaderamente entender hacia dónde puede orientarse. Este fenómeno es el de la horizontalización de la sociedad. Desde principios del siglo XX, con la aparición de las tres revoluciones sociales paradigmáticas, la mexicana, la china y la rusa, se comenzó a generalizar esta visión horizontalista de la sociedad, que se confrontó de manera abierta con las sociedades verticalistas, generándose, al final de cuentas, autoritarismos. Uno, el autoritarismo de la horizontalidad, que pudiera estar representado en el caso de la Rusia staliniana, y el otro, el verticalismo autoritario soportado sobre estructuras horizontales. Nos ofrece servicios, nos ofrece favores, y estos elementos que nos está ofreciendo recursos también, estos factores que nos están ofreciendo las redes informativas, los estamos traduciendo en el orden de la conformación de grupos sociales en los elementos en torno a los cuales gira la conformación de las redes. Uno de los fenómenos más exitosos en el mundo en el que estamos viviendo es el de las organizaciones no gubernamentales. Y las organizaciones no gubernamentales son redes, algunas de ellas son redes atomistas, es decir, redes que van a existir por un tiempo y luego van a desaparecer, y otras son redes normativas, redes permanentes, redes transitivas, que al final de cuentas se van a ir permeando en la comunidad en la que vivimos. Hemos visto surgir en los últimos años en nuestro país intentos de redes con influencia social. Las manifestaciones que se dieron en el gobierno de Vicente Fox en contra de la violencia y del crimen en el país y particularmente en la Ciudad de México. Ustedes recuerdan que provocaron la unión en un momento dado de casi 1 millón de personas que en aquella manifestación, todos vestidos de blanco, se presentaron en la Ciudad de México reclamándole a López Obrador el que la violencia en la Ciudad de México había llegado a situaciones inaceptables. Esta manifestación, sin embargo, no se tradujo hasta el momento en una red capaz de mover más allá de la opinión pública. Con la conformación de redes con influencia en las áreas políticas
sociales, culturales, religiosas, evidentemente se ha venido desarrollando de manera cada vez más intensa de finales del siglo XX a lo que llevamos del siglo XXI. Estamos ante un escenario nuevo, estamos ante formas nuevas, estamos ante reglas que están cambiando precisamente porque se están descubriendo, pero vamos entendiendo poco a poco que las reglas de la horizontalidad están fundamentadas en el principio de la conectividad y de la transitividad. Es decir, para que exista una red necesita haber grupos humanos que estén dispuestos a colaborar unos con otros a pesar de sus diferencias. En el pasado, los modelos eran verticalistas, eran piramidales. El que estaba en la pirámide no podía estar en otra porque eran diferentes, porque se estaba con una pirámide, porque uno estaba con todo lo que ahí se pensaba y se decía. Ese modelo está entrando prácticamente en desintegración y están apareciendo estos modelos inquietantes pero reales en donde nos encontramos con personas que piensan como nosotros, pero nos encontramos al mismo tiempo con personas que piensan lo contrario, diferente, aislado y con diferencias significativas, a veces hasta abismales en algunos puntos, pero que sin embargo tienen también puntos de contacto y de relación con nosotros. Y esto nos permite funcionar en esto que hoy es una sociedad plural. El horizontalismo viene unido a la sociedad plural y a la sociedad abierta. Son las manifestaciones de la sociedad abierta y plural las que encuentran camino en el horizontalismo. Y por eso este horizontalismo está chocando sobre todo con los vestigios del autoritarismo, con los vestigios del verticalismo. No necesariamente todo verticalismo es autoritario, pero las manifestaciones del verticalismo del pasado chocan frontalmente, o los horizontalismos chocan frontalmente contra ellos y los están desgastando. Y uno se encuentra con que todavía existe una buena cantidad de líderes de la sociedad que piensan que la solución está en el pasado, en lugar de pensar en las formas nuevas de solución para el futuro. En este sentido, me parece que el estudio de los conceptos de la teoría de las redes nos lleva naturalmente a acercarnos a estas formas nuevas de comportamiento que la comunidad tiene y que de entenderlas y de poder y de aprender a manejarlas, sin duda alguna dependerá en el futuro el poder llegar a resolver una buena parte de los problemas en los que ahora nos encontramos inmersos. La sociedad civil se ha vuelto el actor principal de los cambios, pero esta sociedad civil, para que logre efectividad, tiene que ser una sociedad civil estructurada, es decir, una sociedad civil que sepa a dónde va y una sociedad civil que sea capaz de descubrir las reglas del comportamiento de las sociedades en el mundo presente. Comentábamos que llama la atención que sea el crimen organizado el que parece haber entendido más rápido esto. Han formado redes, han formado toda una estructura mundial que tiene 3 nodos ejecutivos, que serían la Cosa Nostra, la mafia y la 'Ndrangheta, que son los grandes centros de difusión de las actividades de estos grupos criminales, y en el fondo estos grupos están obteniendo ventaja porque chocan contra estructuras militares y policíacas basadas en el principio piramidal. Entonces, mientras los nodos
y las periferias de las redes criminales actúan por sí solos, es decir, toman sus propias decisiones, el militar que está en un retén, si se encuentra con un problema, en lugar de actuar por su propia cuenta, pide autorización a su jefe inmediato, que a su vez le pide autorización al que sigue, y de ahí a que regresa la respuesta, el asunto ya se resolvió y normalmente no a favor de las fuerzas del orden. Y lo mismo ocurre con los sistemas policíacos que se manejan. Por eso, cuando se habla ahora aquí en México por parte de los candidatos a la presidencia de la creación de una policía única, esto parece una buena idea porque una policía única, por lo menos como yo la entiendo, establecería mecanismos en red que harían que los funcionarios que están en el campo operativamente hablando usaran los servicios, los recursos, los informes de la red de mandos superiores, pero fueran capaces de resolver en el terreno práctico y particular que les corresponde los problemas que tienen enfrente. Yo creo que esto, unido a un buen funcionamiento de una red de inteligencia, y volvemos al concepto de red, daría como resultado el fortalecimiento de los cuerpos del orden para confrontar el desafío que ahora están generando estos grupos que decíamos se están convirtiendo en una amenaza auténtica. Me parece que la denuncia que está haciendo en este artículo Moisés Naim, en el sentido de que ya hay países en donde los gobernantes utilizan a los criminales en beneficio de su gobierno como grupos que actúan bajo sus órdenes, debería ponernos sobre aviso, porque Moisés Naim dice que cuando hablamos de estos grupos, dice, no es ingenuo suponer que las élites gubernamentales de estos países son solo víctimas o espectadores pasivos. Dice, los ejemplos en África, Asia, Latinoamérica, los Balcanes o Europa Occidental sobran. Todo esto apunta a que los estados mafiosos contemporáneos han adquirido una importancia que nos obliga a repensar las concepciones tradicionales según las cuales el orden mundial está fundamentalmente compuesto por estados-nación y organizaciones no gubernamentales que operan internacionalmente, empresas, entes religiosos, filantrópicos, criminales, educativos, etc. El Estado mafioso moderno es un monstruoso híbrido cuyas conductas y alcances aún no entendemos bien, en gran medida porque todavía no nos hemos dado suficiente cuenta de su existencia. Bueno, creo que este es un fenómeno que tenemos que revisar con mucho detenimiento y a mí me ha sorprendido mucho la declaración que ha ido a hacer a Estados Unidos el dueño del periódico Reforma, Junco, Alejandro Junco, quien ha declarado en una conferencia que ha expuesto en los Estados Unidos. Dice, la razón por la que se ha esparcido el crimen organizado como un incendio fuera de control es que estamos frente a algo que es más bien una insurrección social que una guerra de drogas. Y entonces la interpretación que le da Alejandro Junco es que el país está a punto de sufrir una revolución, cuando a mí me parece que si revisamos geopolíticamente el fenómeno, lo que nos vamos a encontrar es que está localizado en estados específicos y en municipios muy concretos, y el resto del país afortunadamente no sufre de estos problemas, por lo que el diagnóstico de que estamos a punto de pasar a una revolución me parece absolutamente deschavetado. Pero me explica el enfoque de muchas de las notas del periódico Reforma, que
parecerían ajustarse a esta idea de que el país está a punto de estallar, el país es un estado frustrado, el país carece de gobernabilidad y desde luego todo esto tiene un responsable que es el actual régimen que tiene el país. Entonces, son enfoques sobre la realidad que vivimos, pero me parece que difícilmente un argumento de estos puede encontrar soporte en esta situación particular que nos está tocando vivir, en la que yo encuentro más elementos de este horizontalismo creciente, bien aprendido y bien asumido por el crimen organizado con muy buenos resultados, que a una visión que empalmaría los asesinatos, secuestros, etcétera, como parte de una especie de guerra no declarada de la sociedad contra el gobierno actual para hacer una revolución. Eso me parece un poco difícil de manejar, pero bueno, es la opinión de uno de los dueños de los medios de comunicación de nuestro país, que sin duda alguna tiene una enorme influencia en la sociedad. Dejamos el tema de lo internacional, hay muchas otras cosas más que comentar. Yo quisiera para la semana próxima, la semana próxima no vamos a tener el análisis porque desafortunadamente tengo examen. Entonces, para dentro de 15 días yo quisiera abordar el tema de las elecciones en Estados Unidos, que me parece que está teniendo también un perfil extraordinariamente interesante en los giros que se han venido produciendo y sobre todo ahora que acaba de ser electo en Francia Hollande, que representa al movimiento socialdemócrata. Me parece que hay muchas cosas que replantear, porque también el escenario de la política internacional está siendo afectado por realidades que hace algún tiempo tampoco eran ni siquiera imaginables. Y quisiera entrar al tema de la política nacional y hacer referencia a un interesante artículo publicado por Andrés Oppenheimer, el 31 de mayo, en donde Andrés Oppenheimer se pregunta si las elecciones en México van a ser elecciones aburridas. Y entonces dice Andrés Oppenheimer, las encuestas muestran que el candidato del PRI, Enrique Peña, ganará con facilidad las elecciones presidenciales mexicanas del 1 de julio y pondrá fin a 12 años de gobierno de centro derecha. Sin embargo, tras permanecer varios días en este país, no he encontrado a nadie que esté realmente entusiasmado con tal eventual victoria. Es interesante porque yo creo que todos sabemos que Andrés Oppenheimer se mueve en un círculo privilegiado de información del Miami Herald, que es uno de los centros de recopilación de información de la costa del Atlántico de los Estados Unidos, que tiene un reconocimiento en ese país. Dice Andrés Oppenheimer, en mi opinión, contrariamente a la opinión predominante, Peña Nieto no podrá mantener su actual margen de ventaja en las encuestas y las elecciones van a ser mucho más reñidas de los que se supone. Una de las razones es el factor Cuadri, como la gente ha empezado a referirse al inesperado papel que hizo en el primer debate el candidato Gabriel Cuadri. Según la mayoría de la gente a quien le pregunté sobre el debate, Cuadri fue quien hizo el mejor papel, aunque no tenga posibilidades de ganar, pero probablemente le quite algo de apoyo a los candidatos que ocupan el segundo y tercer puesto, especialmente a Josefina Vázquez Mota. Esto podría ayudar al candidato izquierdista López Obrador a ascender a un segundo lugar en las encuestas y a repetir su empeño en el 2006. Todavía pueden pasar muchas cosas, incluyendo que Peña Nieto invite a Cuadri a apoyarlo y hagan una alianza electoral. Y es la opinión de Andrés Oppenheimer.
Por su parte, Federico Reyes Heroles publica un editorial el día de ayer titulado Poda, en donde él dice que los partidos pequeños, y aquí se refiere a Cuadri, están metiendo un ruido que está sacando de contexto los acontecimientos de la política en este país. Dice, yo no soy contrario a la idea de la pluralidad. Dice, la palabra pluralidad resulta muy seductora. Una sociedad plural es en esencia superior a una que no lo es. La pluralidad, en teoría, nos habla de diversas interpretaciones de la vida y eso enriquece a la sociedad. La democracia es el hogar de la pluralidad. Las autocracias, las dictaduras y los regímenes autoritarios siempre estarán reñidos con la pluralidad. En ellos, desde el poder, se impone una lectura de la vida, de la raza superior al hombre nuevo o la revolución cultural china. La pluralidad es garantía de sana confrontación, de equilibrio de fuerzas, de libertad. Hasta aquí todo suena muy bien, dice. En teoría, de nuevo, una sociedad plural se expresa en diversos niveles. Debe haber pluralidad en la opinión pública, periódicos, radio, televisión. Una sociedad plural incluye organizaciones ciudadanas diferenciadas, iglesias de distintos credos y, por supuesto, expresiones artísticas diversas. Incluso en la ciencia, que siempre carga con la falsa connotación de ser una versión única, debe haber convivencia, como advirtiera Thomas Kuhn, de paradigmas distintos. Solo así la ciencia se renueva y cumple con su función de indagar con ojos severos. Una sociedad que se cierra a la pluralidad cava su propia tumba. La sangre nueva surge de la confrontación en libertad con la pluralidad. Dice, pero cuando contrastamos todo esto con el terreno de la política, dice, nos damos cuenta de que ahí la pluralidad se nos convierte en un problema. Dice, y uno de estos problemas son los partidos políticos. Hay sociedades cuya pluralidad no está en duda. Estados Unidos o Inglaterra, una con un régimen presidencial y otra con parlamentario, que no presumen por el número de partidos que gobiernan. Dice, de hecho han sido dos partidos divididos durante siglos por principios doctrinarios muy claros, los predominantes. Por supuesto que ha habido reclamos minoritarios y surgimientos momentáneos de nuevas fuerzas, pero al final del día son dos las organizaciones que encauzan a esta sociedad. Se trata de las democracias más antiguas. Alemania es otro caso en el cual dos partidos concentran históricamente el poder. Conclusión, no hay absolutos. En los extremos, una sociedad sin alternativas políticas está enferma, pero una sociedad con excesiva proliferación de partidos o peor aún con falsos representantes, dice, se encuentra también en sí misma con signos de no estar sana. Y entonces se refiere al caso de México y dice, ¿qué le han aportado a México el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el Partido de Convergencia y el PANAL? Negociaciones confusas, ordeña de recursos públicos. Yo no propongo cerrar las puertas a nuevas formaciones, pero lo que sí creo es que ha llegado el momento de una poda. De mi parte, ningún voto a la farsa. Solo hay 3 fuerzas nacionales y hay que votar por ellas. Son 2 enfoques diferentes sobre las elecciones en México, pero curiosamente ninguna de las 2 está en esa postura que parecieran los medios de comunicación intentar comunicarnos todos los días de que ya no hay alternativa, no hay más que un ganador posible en este proceso electoral. A mí me parece que en las últimas semanas, particularmente en la última semana, se ha comenzado a definir de manera más precisa cuál es la estrategia que llevan particularmente el Partido Revolucionario Institucional y el PRD, que
Cada uno la lleva por su cuenta, de eso estoy absolutamente convencido. Está lejísimos de mi hipótesis la idea de una conspiración. Me parece que un poco en lo que hemos platicado tantas veces en la teoría de Carlos Gustavo Jung de la sincronía, se sincronizan determinados factores. Se está sincronizando el deseo del PRI de regresar al poder, que lo ve al alcance de la mano, pero el Partido de la Revolución Democrática insiste en que la sociedad mexicana es totalmente contraria al retorno del PRI al poder y por lo tanto él dice ser la única alternativa. Aquí lo que les ha venido a hacer mucho ruido ha sido la elección de Josefina Vázquez Mota. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la elección al interior del Partido Acción Nacional, hacíamos notar cómo medios de comunicación que han tenido un fuerte antagonismo contra el PAN, de repente se convirtieron en grandes defensores de la figura de Josefina Vázquez Mota. Los mismos que hoy la ningunean, la atacan, la descalifican, fueron las que lo encumbraron, la subieron, la promovieron, convencidos de que el presidente Felipe Calderón haría un berrinche e impondría a Cordero. Y en el momento en que impusiera a Cordero, se provocaría una fractura de tal magnitud que los dos únicos partidos en la sucesión presidencial serían el PRI y el PRD. A eso estaban apostados estos medios que levantaron la figura de Josefina a un nivel tan notable que cuando Josefina resulta electa, en las encuestas que se hacen de inmediato, la figura de Josefina da un brinco cualitativo y cuantitativo hacia adelante, que de otra manera hubiera sido punto menos que imposible que lo hiciera. Si Josefina hubiera tenido que comenzar a remar desde el fondo de la línea, evidentemente su situación sería muy diferente de la que tiene ahora. Pero al haberla levantado tanto y que el candidato gana, pues eso que le habían dado de factores a favor, operó en la línea de Josefina Vázquez Mota y la proyectó al segundo lugar, muy competitivo, frente a Peña Nieto. De entonces para acá, una y otra vez, los dos candidatos, el del PRI y el del PRD, pero es más claro el del PRD, Andrés Manuel López Obrador, han venido insistiendo en que en esta elección no puede jugar en serio el Partido Acción Nacional. Los dos únicos que tienen posibilidades son el PRI, que ha hecho una campaña basada en todos los principios del marketing que le ha dado buenos resultados. Hemos visto cómo ha sido capaz de sacar ventaja aún de situaciones muy difíciles, la presentación en la Ibero. Ahora uno de los spots más logrados de Peña Nieto lo están proyectando en este momento cuando dice: soy capaz de escuchar a los que están conmigo y también a los que están en mi contra. Me parece que es una respuesta rápida, inteligente de su equipo que sabe manejar estas cosas. Este posicionamiento ha sido impulsado de manera intensa por algunos medios de comunicación que en forma cada vez más abierta señalan que no hay más que un candidato y que no hay competencia. En la evaluación que hacíamos del debate, mencionábamos que Peña Nieto hizo un buen papel, no podemos decir que hizo un mal papel, pero yo lo comentaba en la televisión, cuando me hicieron favor de invitarme, yo les dije que a mí me había parecido que Peña Nieto respondía mejor a las preguntas y a los cuestionamientos de lo que yo hubiera imaginado, pero que yo estaba lejísimos de ver en Peña Nieto ese personaje que iba 20 puntos adelante en las elecciones, porque no le veía yo esa fuerza, esa garra, ese carisma, esa presencia del que arrastra, del que convence. Lo veía como un hombre de buena presencia, de buen manejo
las cosas con una actitud agradable para convidar, pero nada más, no le veía este otro factor y sigo sin vérselo. Es decir, yo no lo descalifico, a mí al revés me parece que es uno de los candidatos que mejor han presentado delante de la sociedad, pero sigo sin entender por qué va tantos puntos adelante. Lo que pareciera llevarlo 20 puntos adelante no es tanto su candidatura como la alianza de intereses, fuerzas políticas que en torno a Choaifet, que es el gran mago alrededor del cual se creó la alianza que lleva a Choaifet en la punta, esto es lo que le da esta fuerza y le da este impulso. Andrés Manuel López Obrador estaba muy abajo en las encuestas y me he encontrado con que de repente dicen que Andrés Manuel López Obrador ganó el debate, que la postura de Andrés Manuel López Obrador fue la única en el debate que realmente fue considerada por la sociedad como legítima y por lo tanto Andrés Manuel brinca de la última posición a una segunda posición tremendamente competitiva y por lo tanto se descarta al Partido Acción Nacional. Pues yo no lo vi así y lo dije en mis intervenciones, tanto en mi análisis aquí como en mis conferencias de prensa, en mi intervención en la televisión. Yo dije, al que vi perdido fue a López Obrador. O sea, al día siguiente se me echaron encima lo menos 5 o 6 de los editorialistas regionales diciendo que no sabía yo ver debates. Bueno, es posible. O sea, yo no digo que tengo el monopolio de la interpretación, pero según lo que yo entiendo como participación en un debate, el señor fue el único que no debatió. Los otros sí, unos mejor que otros, también esto es cierto, pero la figura de López Obrador me parece que no entraba. Sin embargo, en una corriente en la que periódicos como La Jornada, de manera muy especial, y El Proceso están jugando un rol muy significativo, se está tratando de posicionar a Andrés Manuel López Obrador como la segunda fuerza, dejando la competencia solo entre los dos. Fue precisamente el día de ayer cuando Andrés Manuel López Obrador públicamente dijo: hago un llamado a los integrantes del Partido Acción Nacional para que entiendan que su candidata ya se desfondó y que la única alternativa que tienen es aplicar el principio del voto útil. Voten por mí y Peña no regresará al PRI al poder. Eso lo dice Andrés Manuel el día de ayer. O sea, el explicitar la estrategia es claro. Se trata de dejar solo 2 competidores sobre el principio de que estaba rota ya totalmente toda posibilidad de triunfo de Josefina Vázquez Mota. Es más, comienzan una serie de rumores por todos lados en el sentido, primero, de que ya Felipe Calderón hizo un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y que va a haber una alianza PAN-PRD para impedir la llegada de Peña Nieto al poder, cosa que ha sido desmentida por los dirigentes de los partidos. Cuando yo me enteré de la noticia, le hablé a los que conozco y les pregunté, oye, ¿es cierto esto? Dijeron, de ninguna manera, esto es de algún lado están saliendo los rumores, pero están calando muy, muy hondo. Y el otro rumor muy intenso, que incluso apareció en alguna nota escrita, es que el presidente ya tiró la toalla y aunque sigue manteniéndose la candidatura de Josefina, que no era su candidato, el presidente ya le dio la espalda, ya dio por supuesto que está perdido y el presidente estaría interesado en que ganara López Obrador para pasar a la historia como el hombre que abrió paso a la pluralidad política y no el hombre que le regresó al PRI el poder en el país. Todos esos son rumores que suben, bajan, dicen, empujan, la gente se desconcierta y en medio de todo esto, sin duda, la ciudadanía sigue preguntándose, bueno, exactamente qué está pasando.
En medio de todos estos acontecimientos se produce la visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en donde es invitado. Y entonces Peña Nieto, cuando llega, comienzan en primer lugar llega con un grupo muy grande de personas, lo cual me parece un error muy serio. Es decir, llegar a querer ocupar la mitad de los asientos con gente suya, pues me parece que no es entrar al ambiente de la universidad. Hay versiones en el sentido de que repartieron dinero para que la gente no hiciera preguntas. Yo no sé si esto es cierto o no. El hecho es que las preguntas comenzaron a formularse de manera muy intensa y las preguntas se centraron en un tema muy espinoso, que es el tema de Atenco, en el cual el candidato realmente no tenía respuesta para muchas de las preguntas. Esto lo hizo replegarse en sus respuestas y esto provocó una reacción un poco más agresiva de los chicos. Cuando quiere salir, en ese momento es objeto de una agresión. Y sobre el particular hay innumerables puntos de vista, yo les voy a decir el mío. A mí me parece que las universidades son los espacios del diálogo, del debate, de la discusión, si ustedes quieren, con el apasionamiento más grande, pero siempre dentro del marco del respeto, sobre todo cuando se invita a alguien. Cuando uno tiene un invitado, tiene la obligación de tratar a ese invitado como lo que es, la persona a la que uno le convidó a entrar en el recinto donde uno se encuentra. Peña Nieto no se fue a meter. Si Peña Nieto se hubiera ido a meter, mi opinión podría ser distinta. Pero cuando yo invito a alguien, yo puedo debatir con él, discutir con él, tener un desacuerdo, pero nunca lo voy a agredir. Y por lo menos yo vi en uno de los videos a una chica aventándole el zapato, ¿sí? Bueno, si eso no es una agresión, yo no sé qué cosa sea una agresión. A mí me parece que las universidades pierden mucho cuando se convierten en centros de intolerancia. No importa a qué ideas, cuando se convierten en centros de intolerancia, se pierde la riqueza de la universidad, que es universalidad de valores, de principios, universalidad de espacios para poder debatir y discutir. Decía Jesús Silva Herzog Márquez en un interesante editorial que él escribe, que se llama Del argumento al grito, y entonces él dice, es que también en el debate político se valen los gritos. Dice, y lo que pasa es que a veces nosotros quisiéramos encuadrar la política en unos marcos aburridos y además poco reales, en donde las personas de manera ultracivilizada se comunican entre sí las ideas. Pero la política, dice, es pasión. La política significa convicciones, y las convicciones y las pasiones se expresan con intensidad, y a veces la intensidad nos lleva del argumento al grito. A mí me parece que el argumento es válido, me parece que tiene razón, pero aún ahí, yo estoy totalmente de acuerdo en que los alumnos hayan expresado con pasión y con convicción sus argumentos, en eso tienen todo el derecho. El punto que yo seguiré defendiendo en contra es que no se vale invitar a alguien para agredirlo, y agredirlo sobre todo físicamente, poniendo en riesgo su seguridad. Esas son las cosas que no se valen, porque cuando se rompe el principio del diálogo en la sociedad y entramos en el camino de las intolerancias, normalmente le abrimos pasos a los autoritarismos. Rompemos con lo que decía hace un momento Federico Reyes Heroles, rompemos con el principio de la sociedad abierta, con el principio de la sociedad plural, que precisamente por ser plural y por reconocerlo, pues tiene que aceptar que hay quien piensa de manera diferente a uno y que tiene tanto derecho a expresarse como uno mismo lo tiene.
De la misma manera me pareció muy mal la campaña que iniciaron algunos de los seguidores de Peña en contra de las personas que le hicieron preguntas a Peña Nieto. Eso me parece también muy mal. Habla de un clima de intolerancia de ambos lados que es inquietante, porque pareciera que lo que nos molesta no es el hecho en sí de la intolerancia, sino que sean intolerantes conmigo, porque yo sí tengo derecho a ser intolerante con los otros. La intolerancia no cabe en una sociedad plural y abierta. A mí me parece que ahí es donde está el eje de las problemáticas que se están viviendo. En medio de estos debates, el periódico Reforma me parece que ha tenido una iniciativa que me resulta a mí muy apetecible. Se ha propuesto a lo largo de una serie de 12 artículos presentar las opiniones de los candidatos de cómo piensan resolver 12 de los temas capitales de la problemática nacional de nuestro país. Me parece que es un buen esfuerzo. Me parece que esto sí sirve, porque aquí está enfocado a 3 candidatos, está enfocado a Peña Nieto, a Josefina y a Andrés Manuel, y nos presenta qué nos proponen cada uno de ellos en el ámbito de la educación. Eso fue el día de el primer artículo. El segundo, el día de ayer, fue sobre la generación de empleos, que me parece interesante, y sobre la visión económica, que me parece extraordinariamente interesante. Y así irán apareciendo. Hoy es otro tema el que van a manejar, y me parece que las propuestas están orientadas a decir cómo proponen resolver algunos de los problemas. Les pongo un ejemplo para que ustedes vean. El tema es educación, y la pregunta es: alto gasto educativo y en la cola de pruebas internacionales, ¿cómo cambiarlo? Es decir, tenemos mucho dinero invertido en la educación y nuestros resultados son malos, ¿cómo cambiarlo? Y entonces la respuesta de Peña Nieto: escuelas de tiempo completo, con jornadas de 8 horas de duración, con alimentos nutritivos, habilidades artísticas y deportivas para niños y jóvenes. Este punto de vista lo vamos a encontrar asumido también por Josefina. Josefina también está a favor de ese mismo punto de vista, lo que nos hace ver que cuando se traducen las cosas en cómo, es muy difícil que haya diversidades muy manifiestas, ¿no? Sobre el mismo tema dice Josefina: lo primero y más importante es que en la educación debe haber menos política y más calidad. El alto gasto educativo debe matizarse. Como porcentaje del PIB, México invierte en educación alrededor de 4.9%, mientras que Noruega, Suecia o Finlandia invierten 9.9, 6.8 y 6.1 respectivamente. Hay problemas de financiamiento para impulsar proyectos estratégicos como las escuelas de tiempo completo, y ahí me parece que Josefina está tocando un punto que no tocó Peña Nieto, que es cómo voy a financiar una escuela de tiempo completo con alimentos, porque eso supone el darle, como él dice, alimentos nutritivos a los chicos y a las chicas que se quedan. Bueno, ¿y de dónde va a salir ese dinero? O sea, ¿cuál va a ser el recurso? No quiere decir que no se pueda hacer, sino que se tiene que especificar. Andrés Manuel López Obrador dice: según datos oficiales, el gasto en educación en 2011 fue de 909,000 millones de pesos. De esos, 195,400 millones se refieren al gasto privado y 140,800 al gasto que aportan las entidades federativas. Podrá parecer mucho, pero en realidad no lo es.
De acuerdo con el informe del desarrollo humano de Naciones Unidas para el Desarrollo 2011 en México, el gasto público en educación alcanzó a ser el 6.5, es decir, el argumento es parecido otra vez al de Josefina Vázquez Mota. Cuando se entran en los cómo, automáticamente vienen los acercamientos en las respuestas. Dice, el asunto de calidad es preocupante. Las pruebas internacionales muestran que la mitad de los alumnos mexicanos de 15 años no han desarrollado capacidades mínimas necesarias en matemáticas, en ciencias y, lo que es más grave aún, en lectura. Estos resultados reflejan la crisis del modelo educativo. Por eso he propuesto transformar de fondo el sistema educativo, empezando por el modelo pedagógico. Hay que enseñar a nuestros estudiantes a pensar y no a memorizar sin entender. Ahí está la clave. Bueno, no me parece mala la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre he manifestado mi desaprobación y desacuerdo con el sistema educativo basado en la memoria. Yo tengo en mi memoria muy grabada la frase de mi maestro de psicología, el doctor Efrén Palacios Cuevas, cuando nos decía: cuidado, muchachos, porque la memoria es una herramienta, no es el sustituto de la inteligencia. Cuando la memoria se vuelve sustituto de la inteligencia, nos encontramos ante el fenómeno de la tontería. La inteligencia, la memoria es la inteligencia de los tontos, nos decía. Entonces, a mí me parece que vistos así los puntos de vista, uno se da cuenta, primero, de que no hay tantas divergencias, segundo, de que hay puntos de coincidencia y que los cómos necesitan un segundo cómo, porque aunque están planteando algunas soluciones, sin embargo, se están quedando cortos en la manera en la que se puede resolver la propuesta que están manejando. Bien, si les parece, lo dejamos ahí. Les recuerdo, dentro de 8 días no hay análisis porque tengo examen, pero dentro de 15 días, primero Dios, aquí nos veremos.